estás? Bienvenido. Que el Gracias, Paul. 71% de los peruanos desaprueba la gestión de Dina Boluarte, lo que nos devuelve al escenario en el que estábamos antes de su gobierno. Que se vayan todos, Alfredo. Bueno, los hechos hablan por sí solos, ¿no? No ha logrado consolidar su autoridad en el país. Hay muchos lugares en donde la violencia se impone, ¿no? Hay muchos bloqueos de carreteras y entonces algunos porque simpatizaban con Castillo y otros porque no ven resultados en el control del gobierno por una u otra razón desaprueban su desempeño, ¿no? Entonces, sin duda, ella tiene un desafío complejo por delante, porque, por otro lado, ella ya no tiene un vicepresidente detrás que la pueda reemplazar. Entonces, una salida tipo la renuncia no soluciona nada, porque le pasaría el poder al Congreso, que está incluso más desprestigiado que ella, ¿no? Sí, ahora lo sorprendente de esta ecuación de la que estamos hablando es que la salida de Pedro Castillo, uno de los componentes de este original reclamo de que se vayan todos, no ha conseguido rebajar las expectativas de la ciudadanía. Es decir, su sola salida no ha resuelto nada. No, en parte porque el 30% que lo apoyaba por razones de identidad en muchos casos, eh, y también por una información pues sesgada de algunos medios locales y de redes sociales, siente que él fue víctima de un golpe y no un golpista, ¿no? Y entonces Ujú. se solidarizan con él y han comprado la narrativa de que Dina Boluarte es una traidora, cuando en realidad lo que ella hizo fue simplemente asumir lo que le tocaba como vicepresidente cuando Castillo cometió este suicidio político de intentar un autogolpe, ¿no? Claro, pero el problema es que mucha gente dice que la situación de Dina Boluarte no se complica cuando ella asume la presidencia. Quizá se enrarece todavía más cuando ella dice que gobernará hasta el 2026. Se comienza a complicar en el momento que en el hemiciclo los congresistas celebran como si hubieran ganado algo la salida de Pedro Castillo. Claramente, esos dos fueron errores, ¿no? Sin duda, ella no tenía por qué celebrar o pensar que se iba a quedar hasta el 2026. Era evidente que la expectativa ciudadana era por un cambio más acelerado. Ahí estuvo ella muy mal informada o asesorada. En fin, no percibió la realidad como la percibimos muchos, ¿no? Y por el Congreso lo Ujú. mismo, ¿no? O sea, no tenían por qué celebrar, en fin, quizá el alivio de no haber sido disueltos, de que el golpe no hubiese triunfado, pero de todas maneras la imagen que queda es que estaban celebrando pues haber derrotado ellos a Castillo cuando en realidad fue Castillo el que se suicidó políticamente, ¿no? Es, Sí. eh, es por eso una situación compleja. Y cuando un Congreso además tan profundamente desprestigiado, la verdad es que no parece tener mucho que celebrar en estos momentos y en aquellos momentos, ¿no? Por lo menos es lo que me parece a mí. Ahora, Alfredo, en ese sentido, los números que nos dicen, ¿Dina Boluarte todavía tiene perspectivas de gobierno o es su, digamos, descomposición es acelerada y podemos estar jugándonos los descuentos? No, con 20% de aprobación muchos presidentes han gobernado. O sea, eso no es, por el lado de las encuestas, digamos, no es una razón para pensar que estamos jugando los descuentos. Sin embargo, la violencia en el país sí es un riesgo para ella, ¿no? En la medida en que la violencia, para ser controlada, en algunos casos se produzcan enfrentamientos donde mueran pues manifestantes, cada fallecido es combustible para la protesta y para el rechazo hacia ella, ¿no? Entonces, Ujú. ese es el tema delicado, ¿no? Saber cómo administrar la protesta. Por otro lado, tampoco puede simplemente no intervenir, o sea, eh, decirle a las Fuerzas Armadas o a la policía entreguen, ¿no? Los aeropuertos tampoco, por ejemplo, tampoco es viable, ¿no? Entonces, el desafío Sí. es complejo. Yo creo que ella tiene que mejorar mucho su comunicación. Ya hizo un mensaje recientemente que me parece que estaba en la dirección correcta. Tiene que comunicarse mucho más y tiene que encontrar canales de diálogo con algunas autoridades, como por ejemplo el presidente de la Asociación de Gobernadores, ¿no? El gobernador de Arequipa, la iglesia, buscar, ¿no? Buscar con quién dialogar, a quienes persuadir de que medien en esta situación
que en realidad la única salida viable es un adelanto de elecciones quizá un poco Ajá. mayor que el que se ha aprobado, pero no existe otra salida, no resuelve nada la renuncia de Boluarte o el cierre o el autocierre del Congreso. Ahora, digamos, en ese sentido, lo que revelan las encuestas además es una profunda desconfianza, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. ¿Y por qué eso es muy peligroso? Porque las promesas del Legislativo y el Ejecutivo no son creíbles. Lo único que son creíbles son los actos específicos y concretos. Entonces, en la medida que de momento el adelanto de elecciones sea una aspiración, digamos, el gobierno, el Congreso seguirá desgastándose. Quizá el mensaje sería que se pongan a trabajar en serio en el adelanto de elecciones. Sí, sin duda se tiene que ir a la segunda votación en cuanto antes, de manera tal que se pueda ya validar que efectivamente va a haber un adelanto de elecciones, ¿no? E incluso se puede avanzar hasta un calendario más preciso, ¿no? En el sentido de Sí, cuándo serían las elecciones primarias, que tendría que ser necesariamente este año, ¿no? Cuándo se tienen que escribir los candidatos, o sea, darle mucho más visibilidad al tema del adelanto de elecciones. Hasta ahora yo creo que entiendo que hay mucha desconfianza en la ciudadanía sobre que el Congreso podría cambiar de opinión y no aprobarlo en la segunda votación, ¿no? ujú. Ahora, la desaprobación de Alberto Tarola no es tan mala como la de la presidenta, pero es 61% de desaprobación. No sé si podemos ver el cuadro, según la encuesta de Ipsos. ¿Su cambio podría oxigenar al gobierno? Es difícil saberlo porque el sector que está manifestándose en contra y sobre todo aquellos que están buscando acciones violentas en contra del gobierno no va a cambiar fácilmente de opinión porque pongan a otro ministro, ¿no? En Sí, teoría sí correspondería que él dé un paso al costado, pero tendría que encontrar la presidenta un primer ministro con una gran capacidad de comunicación. O sea, si va a hacer el cambio, que lo haga bien, digamos, ¿no? Que no lo haga ajá. precipitadamente. Ujú. Claro, pero lo que pasa con Alberto Tarola es que carga el pasivo de los muertos cuando fue ministro de Defensa y de los de ahora, que es presidente del Consejo de Ministros, además de haber encabezado un mensaje que ha sido muy confrontacional. Creo que eso ha contribuido también a exacerbar un poco los ánimos. Sí, es cierto que él tiene esas limitaciones, pero digamos, por eso digo, en este momento lo que se ve es que él es el operador político que tiene el gobierno, con todas las críticas que tú estás mencionando. Si lo Sí, reemplaza, tiene que escoger muy bien a alguien que tenga pues una habilidad política que le permita ir a un consenso mayor, ¿no? Sin dudas, ¿no? Si va a cambiar por alguien parecido no tiene ningún sentido, tendría que ser por alguien que claro. tenga una mayor capacidad de apertura. Ahora, hay que tener en cuenta también que si bien el gobierno es el responsable político de las muertes, muchas de estas muertes se han producido por ataques, ¿no? Muy violentos, como los ocurridos en los aeropuertos, y una reacción, digamos, de la policía y el ejército en un caso y en el otro, inadecuada, pero en parte debido a que eran pocos efectivos frente a una turba que agredía, ¿no? Entonces, Ujú. no creo que haya sido, mi opinión personal es que no ha sido una orden del gobierno disparar a matar, sino que las fuerzas del orden, al verse sobrepasadas, han disparado en defensa de su vida, ¿no? Eso es lo que los Sí. testimonios recogidos de los policías heridos manifiestan, ¿no? Ahora, ayer hemos visto, por ejemplo, un informe en Punto Final donde muchos policías estaban actuando abiertamente en contra, digamos, de los reglamentos sobre el empleo de, por ejemplo, balas de goma, etcétera, ¿no? Y en ese sentido es interesante también el cuadro que ustedes han desarrollado sobre responsables de las pérdidas humanas. En primer lugar, de responsabilidad están los dirigentes que alentaron a los manifestantes a irrumpir en los aeropuertos con 42%. Luego vienen las autoridades que ordenaron a las fuerzas del orden, luego las fuerzas del orden con 29% y finalmente las personas que participaron en la incursión. Ahora, yo me quedo con un dato que resulta de la suma de las autoridades que ordenaron a las fuerzas del orden intervenir y la intervención de las fuerzas del orden, que son 36 más 29, 65%. Es altísimo también el índice de personas que coincide que la responsabilidad de estas muertes recae en el sistema, es decir, el gobierno o las fuerzas del orden. Bueno, sí y no, porque es una pregunta múltiple. En lo que nos Ajá, dice la pregunta o las respuestas es que hay más de un responsable, ¿no? Hay responsables de ambos lados, ¿no? Si también se podría
sumar, digamos, los dirigentes con las personas que participaron en las protestas y también sale 67% o algo así. En realidad lo que nos dicen en la opinión pública es que hay responsables de ambas partes, ¿no? Ahora, frente a esto, es muy interesante la propuesta que estás planteando. Tú has publicado un artículo que se titula Cuatro son suficientes, que me parece parte de un cuadro que también han desarrollado ustedes sobre digamos, el desarrollo de las elecciones generales, no cada 5, sino cada 4 años, ¿no? El total de los peruanos vería con buenos ojos que se convoque a elecciones cada 4 años, el 57%, la amplia mayoría. Sí, y esto no es muy original. La mayoría de nuestros vecinos, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, así como otros países, Estados Unidos, Argentina, tienen sistemas electorales donde cada 4 años se renueva la presidencia. Es un periodo más que razonable, igual ocurre con los gobernadores, los alcaldes, ¿no? Ujú. Y yo creo que eso reduciría un poco la presión que hemos vivido en los últimos años para que se vaque el presidente, para que renuncie, etcétera. Pero debería venir acompañado también de una solución o de una renovación en el caso del Congreso cada 2 años. No necesariamente todos los congresistas, que sería quizá demasiado, pero una renovación parcial al 50%, digamos, cada 2 años. De esa manera los electores se podrían manifestar cada dos años en función de sus preferencias y no tendrían que hacerlo pidiendo que se vayan todos, como ha ocurrido los últimos años, como ocurre actualmente, ¿no? También con esa reforma se ya quedaría fuera de juego, de necesidad, esta disposición que tenemos actualmente por la cual el presidente puede disolver el Congreso si Sí. no da confianza a dos gabinetes, ¿no? Creo que sería un sistema más ordenado y, digamos, creo que lo que tenemos que buscar es canales para que se resuelvan las diferencias democráticamente, ¿no? Y no por la vía de la presión o de la violencia, ¿no? Ahora, en ese sentido hay críticas a esa propuesta que creo que son interesantes de discutirlas. Una dice que el problema de que sean 4 años es que normalmente el primer año es un año que invierten las autoridades en aprender a ser autoridades, por lo que en realidad le quedarían solo 3 años de gestión. Mm. Bueno, igual podríamos decir los gobernadores, los alcaldes, que también tienen 4 años, pero como decía, en la mayor parte de los países vecinos, ¿no? Y muchos países de América Latina, el periodo es de 4 años. Entonces, no es tan exacto eso, ¿no? Cualquiera persona que ha pasado por una dirigencia gremial o en una empresa sabe que 4 años es un periodo, digamos, muy exigente, ¿no? Yo no Sí. creería que la persona le toma un año en aprender. Esperemos que más bien venga con una preparación previa, ¿no? Que haya sido pues ministro, congresista o gobernador y que pueda más rápidamente asumir la presidencia. Parte del problema es que votamos por outsiders que tienen ninguna idea de cómo se maneja el Estado, ¿no? Y la otra crítica que se hace es que si se hicieran estas elecciones, esta especie de midterm elections, para emplear términos americanos, unas elecciones parlamentarias parciales cada 2 años, estaríamos en una situación de permanente campaña electoral, lo que podría generar mucha turbulencia también. Sí, ese es un costo o un riesgo, pero me parece mejor que la turbulencia se canalice por los votos y no que se canalice cerrando o bloqueando carreteras, porque igual cuando se produce el desgaste del Congreso, se produce la decepción con los parlamentarios que han sido elegidos, la gente ya no se identifica con ese parlamento y entonces quiere cambios, ¿no? Y a Ujú. veces el presidente descubre que la mejor manera de aguantar su popularidad es cerrando el Congreso, como hizo Vizcarra. Entonces, no creo que ese riesgo o ese costo y es que haya una cierta campaña permanente sea, digamos, menor que lo que es la turbulencia enorme que hemos tenido en los últimos 6 años, ¿no? Una última pregunta, Alfredo. Dentro de esa fórmula, ¿por qué no considerar la posibilidad de un adelanto de elecciones como fórmula constitucional, no como una alternativa? Yo sé que es una institución que proviene de la democracia parlamentaria, pero la hemos usado en los últimos años en un sistema que no está diseñado, que es muy rígido frente a eso, que es una demanda ciudadana cada vez más sólida. Es decir, si desapruebas de una manera tan rotunda al Congreso y al Ejecutivo, ¿por qué no permitirle al Ejecutivo que él, de manera constitucional, mande barajar todo de nuevo? Bueno, es una propuesta interesante, habría que medirla, ¿no? Actualmente el Congreso sí lo puede hacer con dos votaciones calificadas, ¿no? Como le estamos pidiendo ahora que lo haga.
pero por Sí, el lado del Ejecutivo lo único que le queda es proponerlo, como está haciendo ahora la presidenta claro. Boluarte. Esa reforma Claro, no. el problema es que necesita una reforma constitucional para hacerlo, es decir, es algo bien dramático. Sí, sí, es cierto. Sí, efectivamente es una práctica que ocurre en el régimen, en el sistema parlamentario que se podría probar. La verdad, tal como están las cosas en el Perú, creo que tenemos que estar muy abiertos a innovaciones. Exacto, totalmente. Alfredo Torres, muchas gracias por participar en Al Vuelo. Ha sido un gusto poder conversar contigo después de buen tiempo y comentar estas cifras que yo creo son bastante dramáticas y estas propuestas que me parecen tan interesantes para comenzar a ver de qué manera salimos de esta crisis que ya dura tanto y que es tan dolorosa y perniciosa para el país. Un gran abrazo. Gracias, Raúl. Chao. Que estés muy bien. Hasta pronto. Muy bien.